Un gusto poder saludarles, queridos amigos, y darles una cordial bienvenida a Lecciones de la Biblia. Estamos comenzando ya nuestro 8º capítulo y en esta ocasión el título de nuestro programa es La creación, el Génesis como pilar, parte 1. Hemos hablado de principios de sola escritura, hemos estado hablando acerca de métodos de interpretación, procesos maravillosos originados por Dios como la revelación, la inspiración de las escrituras, su aplicación en nuestra vida, etc. ¿Tiene algo la creación de importante para nosotros hoy, para nuestro diario vivir y especialmente aquellas decisiones trascendentales en nuestra vida? Esa será la pregunta y lo que trataremos de responder con los invitados en el capítulo de hoy. Por lo tanto, sean cada uno de ustedes bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, la creación, el Génesis como pilar, parte 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Y ya estamos dando inicio a nuestro capítulo del día de hoy. Ya les anunciamos la temática muy interesante, algo que ha estado en el tapete teológico y práctico de la vida cristiana, de las religiones, de las denominaciones, que tiene que ver con la creación. Y por supuesto queremos saber sus comentarios, sus aportes, sus sugerencias, sus pedidos de oración. Usted nos puede escribir, pero especialmente puede dejarnos sus comentarios a través de las plataformas digitales, como es, por ejemplo, YouTube, en Facebook, en donde tenemos todas las plataformas digitales, ahí ustedes conocen las llamadas redes sociales. Cuéntenos de dónde nos sintoniza. Es muy importante para nosotros saber que a pesar de los kilómetros de la distancia, estamos juntos gracias a Nuevo Tiempo. Y gracias a Nuevo Tiempo también están con nosotros nuestros invitados. Gracias, pastor, y bienvenido, pastor Pablo Millanao, para desarrollar esta temática tan interesante, ¿no? Muchas gracias, Joel. Es un privilegio estar aquí recordando viejos tiempos. Así es. Hemos estado aquí antes. Así es. Gracias. Gracias, pastor. Pastor Oscar, ¿cómo está? Bien, muy bien. Ya en esta 8ª lección que estamos revisando, estamos metidos en el tema, ¿no? Sí, que es muy importante. Ya hemos pasado la mitad, ya se nos avecina la meta, ¿no? Nuestras 13 lecciones, ¿no? en esta temporada. Así que es una temática también bien interesante, ¿no? Así es. Y bueno, Pastor Pablo, nuestros amigos saben que estamos desde el auditorio de la Facultad de Teología. Cuéntenos usted cuál es su labor aquí en nuestra universidad. Bueno, acá justamente en esta facultad soy docente del área bíblica. Formo parte, ¿no es cierto?, de un grupo de pastores que la iglesia les ha solicitado puedan colaborar en la formación de los futuros pastores. Así que recibimos acá a jóvenes que han sentido esa vocación, ese llamado a un ministerio de tiempo completo al servicio del Señor y su iglesia. Así que es con mucho gusto que cada día nos reunimos, dialogamos, estudiamos las Escrituras y la verdad es que es todo un desafío. La palabra de Dios es profunda, es amplia, no se agota y la verdad es que es, como decía recién,
un desafío, pero también un gran privilegio estar aquí en esta facultad. Así es. Y oraciones y por supuesto un saludo a aquellas facultades de teología a nivel de Sudamérica, ¿no? Tenemos ahí en la UAP, en Argentina, la UPU, un cariñoso saludo a nuestros amigos ahí de la UPU, de la Facultad de Teología, en Brasil, ¿no? En diferentes países, en donde, como nuestro pastor decía, los jóvenes sienten ese llamado, esa vocación, llamado de Dios. Usted, pastor, tiene el privilegio de tener un hijo, pastor, ¿no? Sí, no lo esperábamos porque él había decidido por otra carrera al comienzo, pero después repensó su vida y se dio cuenta que su vocación era otra. Y así que de un día para otro conversamos en familia, nos planteó y lo apoyamos. Así que ahora él es pastor también. Un abrazo Él, ahí para pastor, César trabaja también. en un colegio. Así es, ¿no? Está iniciando su ministerio. Sí, en el CEALA, Muy bien. en Los Ángeles. Así es. Pastor Pablo, oremos al Señor para comenzar el estudio de este capítulo. Ok. Señor, en esta hora queremos darte las gracias en primer lugar por este enorme privilegio que nos das de abrir tu palabra, de compartir estas verdades que impactan nuestra vida para bien, que nos orientan en cuanto a esa búsqueda de propósito, de significado. Y rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que pueda también hoy hablarnos a cada corazón y darnos claridad para exponer lo que esté conforme a tu voluntad. Amén. Dirígenos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Existen varios versículos que es inevitable tenerlo en la memoria, ¿no? Juan 3:16 es uno de ellos. Y otro es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No solamente porque es fácil de memorizar, sino porque es el primer versículo con el cual se inicia la Biblia. La pregunta es, ¿por qué la Biblia no inicia de otra manera, como por ejemplo, en el principio Dios fue creado o Dios existía de tal? ¿Por qué la Biblia no nos explica ciertas cosas, como por ejemplo el origen de Dios o la eternidad? Y comienza con esa sentencia que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Hay alguna intención de la escritura, del mensaje divino para el ser humano? Bueno, yo creo que pueden haber muchas respuestas. Aquí daremos algunas. Entre esas respuestas es que la palabra de Dios no cuestiona la existencia de Dios, lo da por hecho. Dios existe. La palabra de Dios, también la cultura hebrea, ellos no cuestionaban la existencia de Dios. Para ellos es su Dios de siempre, el eterno. Así que para ellos no es una cuestión de cuestionarse la existencia, a diferencia de otras culturas, como era la cultura griega o latina, que ellos sí lo cuestionaban todo, ¿no? Pero en este caso no. Es interesante porque tal vez hay personas que quieren buscar evidencias de diferentes tópicos en la Biblia. Hablábamos de la existencia de Dios, y si la Biblia lo da por sentado, entonces hay que tener cuidado con la actitud con la cual uno se enfrenta a la Biblia, y especialmente vamos a estar hablando a partir de este capítulo de Génesis 1 al 11, que es una porción tal vez en donde se pone en tela de juicio, cuando ya el verso 1 nos dice que debemos creer, tener fe y confiar. Sí, la verdad es que la Biblia lo presupone. Yo creo que lo podemos asociar un poco con las cosas que no nos cuestionamos también cuando hablamos con otra persona. Yo creo que la palabra de Dios es un diálogo de Dios con la humanidad, es su carta a la humanidad. Y yo cuando hablo con alguien, no me empiezo a cuestionar si esa persona realmente existe. De hecho, lo tengo delante mío. Ya me lanzó una pregunta, yo ya le respondí. Esas preguntas finalmente no me las hago porque el mismo diálogo ya me cautivó. Y yo creo que Dios también se presenta de una manera tal que, como decía recién aquí el pastor Oscar, esa presuposición es necesaria si hemos de continuar en este diálogo con Dios, de entender qué es lo que Él hizo,
respecto a nuestro origen y qué es lo que Él va a seguir haciendo respecto a nuestra vida, los vaivenes que nosotros enfrentamos a diario. Qué terrible sería que este Dios que está dispuesto a ayudarnos, nosotros lo distanciáramos, lo alejáramos por especulaciones, por tratar de lucubrar su origen, siendo de que todo el tiempo Él está ahí, en este diálogo, a través de su palabra. Creo que en lo cotidiano nosotros no haríamos eso. Si alguien nos está ayudando, no nos distraeríamos con eso abstracto, siendo que en concreto hay ayuda, hay solución y hay un diálogo que muy bien nos hace. Y yo creo que el Génesis de alguna manera también se presenta así, irrumpe en la vida de la gente para presentar a este Dios que está dispuesto a traer esas grandes respuestas que el ser humano tanto necesita. ¿De dónde vengo? La principal de ellas. Ujú. Allí yo creo que esta frase pero bueno, tiene mucho contenido. Si nosotros tomamos para analizar este versículo, tendríamos para escribir mucho también. Y comienza de la siguiente manera: en el principio creó Dios. Y tal cual en hebreo, porque en hebreo también comienza así, porque a veces las traducciones invierten por el sentido, en fin, pero no, en hebreo comienza así: Bereshit bara Elohim. En el principio, esa frase, curiosamente, no tiene artículo. Bereshit. Be es en, Reshit, principio, en principio. Entonces algunos dicen, no, aquí se puede traducir, bueno, en principio Dios creó, o sea, como norma Dios creó, pero aquí no hay una indicación, temporal. Ujú. Sin embargo, por ser una cláusula temporal, se le agrega el artículo, lo lleva en sí el artículo, ¿ya? Por ser una cláusula temporal, y se debe traducir como en estado absoluto, ¿ya? Por lo tanto, se debe traducir en el principio como algo temporal, no algo incierto. Además, al plantear en el principio, está comenzando a señalar la eternidad. Y en la eternidad, en algún momento de la eternidad, Dios comienza a crear. Es decir, antes de este principio, nada había. Es interesante también cómo si bien no se explica en el inicio el origen de Dios, pero Dios está presente. Y al estar actuando, las acciones de Dios revela también su naturaleza, ¿no? En los siguientes versículos dice: la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, en este versículo, o en estos versículos, vemos que Dios está creando y también está el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice esto con relación a la deidad? Si bien no hay una explicación del origen, porque la da por sentada la existencia de Dios, pero el actuar divino está hablando de un Dios muy especial, ¿no? Y que también puede ser cuestionado y criticado en estos días. La verdad es que uno ve cómo se describe la tierra, desordenada y vacía. Y el relato, que es muy sucinto, muy específico, va presentando cómo justamente estos dos elementos van siendo abordados por Dios. Y lo que estaba desordenado pasa a tener un orden. Y lo que estaba vacío pasa a ser llenado. Ya la tierra no está en esa condición de caos, sino que ahora hay un orden establecido. Hay lumbreras, ¿no es cierto?, que van fijando los tiempos. Hay lugares bien delimitados para el agua, para la tierra, la expansión, ¿no es cierto? Y donde antes no había nada, ahora hay abundancia de vida. Y el ser humano está ahí para disfrutar de esta gran bendición que es la vida en compañía de toda la creación de Dios. Así que claro, ¿qué tipo de Dios es el que hace eso? Es un Dios benevolente, es un Dios generoso,
Es un Dios que ve en la vida la mayor bendición para el ser humano, que le da regalos al ser humano. No es un Dios mezquino, no es un Dios que busca tener al ser humano ahí como alguien que solamente cumple normas y está sometido, oprimido, que es algo que tal vez vamos a ver también hoy. Entonces vamos viendo rasgos de bondad, de generosidad, de amor en Dios, en este solo hecho de lo que era un caos, orden, lo que estaba vacío, ahora hay abundancia. Y seguramente, amigos, muchos de ustedes sienten que su vida puede estar justamente siendo descrita como el mundo lo estaba en ese momento. Y Dios también puede traer orden y puede traer saciedad, plenitud a su vida también. Así es, interesante aplicación. Los primeros versos nos hablan de uno, de dos o de tres dioses o entes divinos. Bueno, aquí nosotros tendríamos que aplicar los principios que hemos estado analizando en las lecciones anteriores. Es decir, no solo sola escritura, sino toda escritura. Aunque aquí aparece Dios, aparece el Espíritu, pero también se da a entender la palabra. Y la palabra, más adelante allí en San Juan 1, del 1 al 3, nos dice que esa palabra que creó todas las cosas se hizo carne. Tenemos tres participando en la creación. Tenemos al Padre, ¿cierto? Al Hijo, aquel verbo que se hizo carne, y tenemos también al Espíritu que está siempre presente en ellos tres. Uh-huh. Es interesante ver cómo esto nos cambia toda la cosmovisión moderna o contemporánea que podamos tener, como Pablo decía al comienzo, de uno mismo. El saber que somos creados, el saber que este Dios es benevolente, el saber que son tres, cada uno con funciones salvíficas, ¿no? Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por lo tanto, es muy importante esta frase en el principio, la creación, porque hoy en día se cuestiona, ¿no? Se cuestiona todo Génesis del 1 al 11, esa porción, y qué distinto es creer en periodos evolutivos, que nosotros no fuimos creados, sino que venimos transformando, evolucionando a través de las especies, ¿no? Sin duda alguna que el Génesis, los primeros capítulos nos hablan de Dios, de nuestra naturaleza humana, nos hablan acerca de promesas, bueno, del conflicto, del Mesías, de la promesa de salvación, ¿no? Esto es como una cápsula, ¿no? Cuando el médico receta una cápsula, un comprimido, pero el efecto que produce es tremendo. Entonces, sí, cuán importante es para la teología, pero también para la vida práctica, en los primeros capítulos de Génesis. La verdad es que esto que mencionaba aquí el pastor Oscar, están los tres presentes, pero creo, y nuestros oyentes y telespectadores pueden tal vez concordar, de los tres, el que más nosotros estamos familiarizados es con Jesucristo, ¿ya? Él es el que aparece en las películas, en Semana Santa, de Él es el que les hablamos con más comodidad a nuestros hijos, Él es el que está haciendo esos milagros y que nos cuenta esas parábolas. Y a través de Jesucristo, ¿no es cierto?, conocemos también al Padre, y a través de Jesucristo y su ministerio vemos también las acciones del Espíritu. Así que de alguna manera Jesucristo es esa punta de lanza para conocer finalmente todo lo que es Dios y estas tres personas que conforman la deidad. Y por lo tanto, qué significativo entender que Jesucristo también estuvo presente allí en la creación, ¿ya? Que no es que Él solo aparece en el momento de la cruz, y darnos cuenta de que toda la vida de la humanidad y toda nuestra vida en realidad, Jesucristo ha estado atento y presente y velando sobre ella. Una figura, ¿no? De pronto los niños les gusta esto de juntar los puntitos, ¿no? Uh-huh. Y a veces si uno ve el puntito inicial y el punto final, solamente esos dos, no queda muy claro todo.
pero cuando ya vamos juntando todos los puntos intermedios, se nos forma esta película. Y qué lindo es ver que Dios al inicio, Dios durante, Dios en la cruz y Dios finalmente hasta el final, el mismo Dios creador presente a lo largo de toda la historia, inclusive en ese momento más difícil de la cruz, sujetando toda su creación. Entonces Jesucristo completa, ¿no es cierto?, ese trazo para nosotros, pero nos damos cuenta de que no está solo. El Padre ha estado ahí, el Espíritu ha estado ahí, juntando esos puntitos de esta creación desde sus inicios. Y por lo tanto es un cuadro muy maravilloso para el ser humano hoy, que teme, que se preocupa. Nos da un sentido especial, nos da un propósito. Tenemos una trayectoria, no estamos en un vacío. Y ¿no? por eso tal vez los primeros capítulos de Génesis han sido objeto de ataques, han sido objeto de cuestionamiento, y es por eso que aquí nosotros encontramos pautas muy importantes para resistir esos ataques. Vamos a hacer un alto y a la vuelta vamos a saber si son 6.000 años de existencia de esta tierra o, como dicen algunas personas, miles y millones de años. ¿Tendrá algo el Génesis o la creación que decirnos al respecto? Ya regresamos a la vuelta de esta pausa. Y ya de regreso, recuerde usted que estamos en nuestro capítulo número 8, hablando acerca de la creación, del Génesis, cuán importante es para la comprensión del resto de las Escrituras, pero especialmente, no solamente para entender la Biblia, sino para contrarrestar los ataques. Tenemos ataques, por ejemplo, la teoría de la evolución, la cual supone grandes eras de tiempo, a través de la humanidad, pero especialmente también en el momento de la creación. La Biblia dice tarde y mañana, dando alusión a un día, y otras personas evolutivas mencionan que no fue creación, sino que se fueron desarrollando las especies por largos periodos evolutivos. ¿Cuál es el argumento bíblico? ¿Cómo nosotros encontramos esa certeza de que son 7 días, una semana de 7 días, donde Dios actúa creando durante 6 días y el séptimo día también hace algo muy especial? Yo creo que tenemos varias evidencias de que esta creación fue 6 días literales más el séptimo. Una de ellas es la primera frase que aparece como día, allí en el verso 5. Dice Génesis capítulo 1, verso 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Así fue la tarde y la mañana del primer el día. Primer día. Pero aquí yo voy a hacer una corrección. En hebreo no dice primer día, dice día 1. Se utiliza el cardinal para decir día 1. No es un día incierto, sino es un día concreto, literal. Y curiosamente después los demás días sí se siguen nombrando como días ordinales, ¿no? Primero, segundo, tercero. Pero el primero es día 1. ¿Ya? Es para definir que es un día con su límite, diciendo aquí tarde y mañana, con su tarde y mañana. Tarde y mañana nosotros entendemos noche, día, ¿ya? Y los términos utilizados en este lenguaje son los mismos términos que se utilizan hoy día para designar los mismos periodos de tiempo. 24 horas. Para el día, aquí en hebreo dice yom, y esa palabra yom se utiliza a través de toda la Biblia como un día de 24 horas. No ha cambiado, no es una palabra distinta. Por lo tanto, eso nos asegura que realmente fue un día literal. Y los demás días también días literales.
Porque si no creemos que son días literales, ¿dónde está el poder creador de Dios? Queda todo a la deriva, se nos desarma todo, ¿no? ¿Cuán importante es entonces aseverar esta afirmación de que son días literales? Ahora, cuando Dios entremezcla esto ahora con la vida del pueblo, entendámoslo también en el aspecto religioso además, y les da sus mandamientos y el cuarto que enfatiza lo del sábado, la razón justamente es que ese séptimo día sábado se descansa siguiendo el modelo que ya fue seguido por Dios en la creación, ¿ya? Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y el séptimo descansó, que es la forma en que aparece ahí en Éxodo 20. Lo interesante es que en Deuteronomio capítulo 5, cuando se reitera el tema de los mandamientos allí, se introduce una segunda razón para guardar el sábado. Y uno podría decir, ok, qué interesante, pero si estos elementos son concordantes, porque es la misma revelación divina, uno debiera entender de que en algo deben tener una veta en común. Y la razón que se da aquí en Deuteronomio 5 es que la razón es que ellos deben recordar guardar ese sábado porque fueron siervos en la tierra de Egipto. O sea, lo conecta con su experiencia concreta, real, histórica en Egipto. No está conectándolo con un mito, una leyenda, no, lo está conectando con algo concreto e histórico. Y por lo tanto, como Dios es concordante, es consecuente con lo que Él revela, no se contradice, que son principios que ustedes ya han elaborado antes, debiéramos entender que la realidad histórica de la creación es tan real e histórica como el paso del pueblo de Israel por Egipto y su experiencia concreta. Por lo tanto, ellos lo podían conectar con lo que de hecho estaban viviendo, no con un mito lejano, no con algo así medio ya legendario, ocurrido hace mucho, mucho tiempo atrás, sino que comparten ese mismo rasgo, esa misma naturaleza, que ambos eventos que invitan al ser humano a guardar este día están anclados en la historia, en algo real. Y eso es muy significativo porque Dios se acerca en esto que es también concreto para nosotros, nuestro día a día. No se acerca desde algo que tengamos que tan solo imaginar o suponer. Y eso, creo, nos trae mucho consuelo. Saber que Dios está inserto también en nuestra realidad y desde ahí Él hace todas estas maravillas. Cuando establecíamos un principio fundamental y maravilloso, que el mismo Dios del Nuevo Testamento es el del Antiguo, es más, evidencias como que es el Creador y que por Él todo lo que ha sido hecho fue hecho. Se me viene a la mente este famoso texto de Lucas capítulo 4, ¿no? Dice que fue a la sinagoga en el día de reposo como era su costumbre. Es decir, el mismo Dios que crea, que descansa en el séptimo día por 24 horas literales, es el mismo que interactúa con el ser humano, históricamente es real, se encarna e incluso sigue guardando ese día por 24 horas. No es un periodo simbólico como Pablo mencionaba. Entonces ahí tenemos otro también ejemplo maravilloso, que el mismo Señor, el que escribió con su dedo y el que también estuvo en la creación. Sí. Y además, volviendo al Génesis capítulo 1, y vuelvo a leer el verso 5 porque en realidad que delante destacamos la palabra día, yom, que tiene el mismo sentido a través de toda la Biblia, desde el Génesis 1 a través de toda la Biblia. Un sentido de día de 24 horas. Pero además hay otras cosas que podemos sacar de allí. Dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Entonces algunos dicen, que puede haber habido un largo periodo de oscuridad y que ahora le llamamos noche. La palabra noche en hebreo se dice Leila o Laila. Y resulta que hoy en día, cuando un judío se quiere despedir de otro para ir a acostarse, le dice Laila Tov. Laila Tov. Buenas noches. El mismo término.
Y no está hablando de una noche de Ambigua, miles de años. claro. No, se está hablando de esa noche que tiene un par de horas. Así que ahí tenemos otra evidencia. Es decir, los términos que aquí se utilizan son los mismos términos cotidianos que nosotros utilizamos hoy en día, de un día de 24 horas. Además, algunos dicen, no, lo que pasa es que hasta el día cuarto, cuando aparecen las lumbreras, ahí hubo una cantidad de tiempo. Pero del día cuarto, ahora que aparece el sol, la luna, entonces ahora se regula todo y ahora los días son distintos. Pero resulta que algunos estudiosos encontraron lo siguiente, que hay una secuencia similar en los 7 días, o en los 6 días, más bien. Por ejemplo, todos los días tienen un anuncio, una orden, un cumplimiento, una ejecución, una aprobación, una palabra subsecuente y el número del día. Ese formato se da en el día 1, en el 2, en el 3, hasta llegar al sexto. No hay diferencia. Es decir, todos los días fueron los mismos, días de 24 horas. Interesante. Ahora, hemos hablado de la creación, de Dios, ¿no? De su naturaleza, del día sábado. Estuvimos ahí enfocados en corroborar de que era un día de 24 horas y de ahí se desprendían los ejemplos del sábado. Pero ahora hablemos de la validez. Encontramos, por ejemplo, la validez del matrimonio. Encontramos en la creación matrimonio, el día sábado. Con respecto al sábado, ¿no? ¿De dónde viene la autoridad? Hay personas que mencionan, no, es solamente para el pueblo hebreo, se dio en el Sinaí. Creo que es fácil solucionar esa problemática. Pero es una autoridad hoy en día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día guarda el día sábado. ¿Por qué? ¿Por qué razón en esencia? Sería muy tentador decir que todo esto tiene una explicación meramente social e histórica ligada al pueblo de Israel, porque eso nos desvincula, siendo ya personas que viven en otro tiempo, que ya no pertenecemos a esa etnia, a ese pueblo, y por lo tanto nos queda la libertad para elegir un día en 7, que es como tal vez buena parte de la gente finalmente interpreta esto del sábado, un día de descanso. Sin embargo, ya en la creación nosotros vemos de que Dios aparta este día. De hecho, los primeros versículos del capítulo 2 de Génesis hacen especial hincapié en eso. Y uno se podría preguntar, bueno, pero ¿y por qué un día es de alguna forma especial, siendo de que tal como lo sentimos, tal como lo vemos en el reloj, 24 horas, como computamos el tiempo hoy, pareciera que no hay una diferencia? Sin embargo, vemos que Dios de manera intencional lo bendice, lo santifica, y vemos que finalmente, apelando al principio que aquí el pastor Oscar señaló, ¿no?, de toda la Escritura, vemos que Dios tenía una clara intención con esto, que fuera pensado en el ser humano como un gran regalo. Fue hecho por causa del ser humano. No necesariamente un regalo para el pueblo hebreo. No necesariamente para el pueblo hebreo. Y el hecho de que en la creación no podamos hablar de un pueblo en particular, hablamos solo de Adán, Eva, padre y madre de toda la creación, justamente nos entrega ese principio. Es un regalo para la humanidad, que de hecho Adán tiene ese significado acá. El colega lo puede explicar mucho mejor. Por lo tanto, vemos que hay una intención de Dios de que esto sea de bendición, que sea un regalo para la humanidad, que traiga alivio a la carga de la humanidad. Incluso en un contexto de un mundo perfecto, Dios contempla la necesidad de que puedan pasar tiempo juntos, ¿no es cierto? ¿Cuánto más en un mundo que ya cae, que ya vemos que nos cansamos, que nos estresamos? ¿Cuán bien nos hace saber de que vamos a un encuentro con quien nos creó en el día que Él señaló? Y por lo tanto, vemos de que hay una intención de que sea ese día. Yo me pregunto si quiero encontrarme con un amigo que no he visto en mucho tiempo y él me dice, tal día, en tal hora voy a estar ahí, y yo voy en otro momento. Me pierdo de esa experiencia. Dios, por alguna razón, vio de que esto lo necesitábamos.
y cada vez que nos sentimos cansados, cada vez que ya el trajín de la vida nos está alcanzando, qué lindo es saber que Dios tiene un encuentro marcado en ese momento que Él apartó para hacer bendición. Y siguiendo con la línea de Jesús, nuestro Creador, es curioso el planteamiento que hace Jesús cuando dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. Pudo haberles dicho, mire, en realidad el Señor lo pensó bien y el sábado en realidad que se lo dio al pueblo judío, a ustedes, y qué privilegio tienen ustedes de tener el sábado. No, el Señor pasó por encima del pueblo judío y se fue al origen. Y le dice, fue hecho por causa del hombre. Bueno, en el texto allí, en el Nuevo Testamento, como es griego, utiliza la palabra antropos. Fue hecho por causa del hombre, y que muchas versiones traducen en vez de hombre, fue hecho por causa de la humanidad. Entonces, eso le dio a entender que el sábado no era exclusivo de los judíos, fue hecho para toda la humanidad. Es señal del pacto también, pero el pacto no se inicia en el Sinaí, ahí en Éxodo 19, con una declaración extraordinaria que el pueblo iba a ser el especial tesoro de Dios, sino que el pacto comienza precisamente en el mismo Génesis. Un pacto eterno, ratificado ahí a la salida del arca, después con Abraham, con David, ¿no? Y un pacto eterno, y nosotros también estamos ante ese pacto maravilloso del Señor, y por supuesto el sábado continúa. Si el pacto es vigente, entonces su señal también es vigente. Es decir, es autoridad porque Dios lo dijo, porque Dios lo apartó, porque está en la Escritura, y la Escritura también es la autoridad. Por lo tanto, viene a reforzar lo que ya hemos conversado otras veces: cuidado con la eisegesis, ¿no? Cuidado con interpretar o acomodar a nuestra propia manera. Por lo tanto, el día que usted guarda, o el que guardaban su familia por tradición, por costumbre, o la sociedad en general, si tal vez usted no adora a Dios en ningún día en particular, es más, un argumento de muchos, yo lo adoro todos los días. Aquí vemos conceptos de comunión, de que Dios decide en medio de la perfección de la creación entrar en comunión. Por lo tanto, no es una decisión nuestra, no es una adaptación o acomodar de acuerdo a nuestra conveniencia, es porque Dios también así lo dijo. Y bajo este mismo principio del día sábado, cuando volvamos de este corte, vamos a hablar acerca de la familia, especialmente del matrimonio. Tal vez muchas cosas han ocurrido durante estos últimos años en el país donde cada uno de nosotros está. Creo que todos se han puesto de acuerdo para vulnerar especialmente aquello que dice la palabra de Dios. Hacemos un corte entonces, usted no se separe, ya regresamos. ¿Necesitas consejos sobre la vida familiar en general o sobre algún tema en especial como el matrimonio o la crianza de los hijos? Solicita de inmediato la revista Entre Familia. Aquí encontrarás respuestas profesionales basadas en la palabra de Dios. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso en nuestro último bloque. Como adelantábamos, íbamos a hablar de temáticas bien actuales. ¿Y sabes tú? Así actual como las temáticas de nuestros cursos de escuela bíblica que usted acaba allí de ver. Por supuesto que ya tiene el número de contacto, el correo electrónico, y lo antes posible. Es muy importante que usted entre en contacto, no lo piense más. Así que háganos llegar su solicitud y felices nosotros le enviaremos completamente gratis todos los materiales que usted desee. Dicho de paso,
un material muy lindo se llama Entre Familias, ¿no? Un material que habla acerca del matrimonio o antes del noviazgo, cómo conformar un matrimonio, la familia, los hijos, etcétera. Y la creación, el Génesis, ¿tiene algo que decirnos con respecto a la familia, al matrimonio especialmente? Y si es que tiene algo que decirnos, no, pero como es tan antiguo, eso ya está obsoleto y hoy en día hay que poner atención a las nuevas leyes que todos los países están dictando con respecto al matrimonio. ¿Cuál debería ser la actitud de aquel que busca la Biblia como autoridad? Todos los que creemos en Dios y en su palabra, para nosotros, como ya lo hemos dicho antes, esta es la norma de vida, de conducta. Y aquí es donde nosotros encontramos nuestro origen. No solo el origen de la tierra, sino también el origen del matrimonio. Y eso está en el capítulo 1. Allí donde está la creación de la tierra, también está la creación del matrimonio. Capítulo 1 del Génesis, verso 26 y 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que dominen los peces del mar, en las aves, en todo animal. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí hay mucho que decir, pero destaco la primera frase, hagamos al hombre. ¿Sabes tú que esa frase en hebreo se toma como una frase, un cortativo en hebreo? Es un tipo de verbo en el cual hay una súplica, un deseo vehemente de hacer algo. Es decir, allí en la deidad, uno de ellos hace esa súplica, hagamos, en un verbo con un sentido cortativo, es decir, en donde hay un deseo suplicante a los demás de hacer algo. Y qué hermoso, que hubo un deseo vehemente en Dios de crearnos. Nuestra creación no es una creación así, oye, y ahora estamos aburridos y ¿qué podríamos hacer? Bueno, inventemos al hombre. No, esto fue algo programado y un deseo de lo profundo de Dios, de crear a un ser, o dos seres más bien, diferente a todos los demás que habían creado y que se parecía a ellos. Cuando hablábamos del sábado, hay al menos 3 acciones que Dios lo santifica, lo bendice y descansa. Cuando Dios bendice el sábado y decíamos que tiene un carácter eterno, tiene un carácter el sábado de trascender todas las culturas, todas las edades. El verso 28 dice, los bendijo Dios. Pastor Pablo, aquí vemos que Dios también bendice el matrimonio. ¿Será que también hay propósitos independientes de la cultura en que se esté viviendo, independiente tal vez de esos cambios generacionales que pueden estar ocurriendo en la sociedad hoy en día? Antes de decir derechamente sí, aunque ya lo dije, el versículo 31 del capítulo 1 dice que ahí Dios ve todo lo que había hecho, incluido este relato que recién acá Oscar realizaba, ¿no? De la creación de hombre y mujer a su imagen, ¿no es cierto?, a la imagen de Dios. Todo eso era bueno en gran manera. La creación, el mundo natural, los animales, la flora y la fauna, todo era bueno en gran manera. Si nosotros hoy miramos el mundo, vemos que hay un deterioro en esas cosas. Vemos a la humanidad también y vemos que hay un deterioro en todas las cosas. Violencia intrafamiliar, guerras, etc. Por lo tanto, no nos debiera extrañar que nosotros veamos también un deterioro en esto que estamos abordando, que es lo familiar. Y ese deterioro es transversal. No hay país, cultura, que esté ajeno a esto. Todos los países están viviendo su crisis familiar, su crisis en cuanto a sus relaciones familiares. Y yo creo que es porque la causa y el origen también lo compartimos. Vivimos juntos esta crisis como planeta, porque nuestro origen fue el mismo.
Y desde ahí las cosas se fueron trastocando, desde ahí las cosas se fueron tergiversando, desde ahí, cuando era todo bueno en gran manera. Por lo tanto, claro, por eso dije que sí, hay algo en común que es transversal a todos. Y tal vez la mejor prueba así fáctica que podemos ver es que estamos todos también padeciendo los mismos flagelos hoy. Partimos en un mismo lugar donde todo era bueno y hoy estamos viviendo la crisis de un mundo, de una sociedad que se ha ido olvidando de este ideal de Dios. Así que no tiene que ver solo con que Dios tenía esto en mente para un tiempo, para un momento específico. Era bueno para toda esta humanidad que Él acababa de crear y tristemente vemos que muchos hoy sufren porque han elegido otros rumbos, otros caminos, otras formas de hallar esa plenitud, porque notamos eso también ahí en el versículo que se leyó. La imagen de Dios es posible cuando varón y hembra expresan, ¿no es cierto?, su creatividad, sus afectos, su amor, su relación, su diálogo. Cuando esa riqueza ocurre entre un hombre y una mujer, percibimos aspectos de Dios que de manera separada o en otras permutaciones tal vez no son posibles de hallar. Qué interesante que aquí nosotros encontramos esos secretos para el bienestar. Tú hablas, Pablo, de todo se trastocó. Es indudable las consecuencias del pecado. No por ser cristiano o no por tener fe en Dios me garantiza un matrimonio feliz o duradero, como dice el ideal, hasta que la muerte nos separe. ¿Cuáles son los ingredientes que encontramos en Génesis que nos garantizan entonces un matrimonio? No quiero decir que nos garantizan al 100%, pero que nos ayudan, son ingredientes que nos ayudan. ¿Por qué razón? Porque entendiendo el contexto del pecado que vivimos, no existe el matrimonio perfecto. Bueno, aquí en el verso del capítulo 1 de Génesis, verso 22, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad, multiplicaos, henchid, en fin, aunque allí estaba hablando de los seres que ya había creado, sin embargo, esa misma orden se da en el verso 28, ¿cierto? Llenar la tierra, dominar todo lo que ha sido creado. Por lo tanto, aquí hay una bendición para el hombre y para la mujer, para que fructifiquen, para que creen más hijos. Y ese fue un tremendo privilegio que Dios le dio al hombre y a la mujer de ser co-creadores con Dios. Porque Dios pudo haber seguido creando con sus manos o con su palabra a los demás seres humanos. No tenía ningún problema. Pero la idea genial de Dios fue crear a un hombre y a una mujer. Y eso la Biblia lo dice claramente en el capítulo 2, verso 21, dice varón y hembra. Después en el capítulo 2, verso 24, lo menciona como hombre y mujer. Y en el mismo verso, que tal vez lo podríamos leer mejor para compartirlo con nuestros amigos, dice, capítulo 2, verso 24, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esos nombres y esos principios que el Señor dejó son los que quedan hasta ahora. Hombre, mujer, padre, madre, ¿no? Esposo, esposa. Y está en singular, es decir, un matrimonio monógamo, heterosexual. La misma fe también es importante, ¿no? Porque quien lo dice esto es Dios. Están delante del mismo Dios. Hombre y mujer tienen la misma fe. Y ahí es donde hemos cometido como humanidad el gran error de no seguir la indicación divina. Y Dios también ha ido retirando su bendición. Y es por eso que hemos tenido grandes problemas en la sociedad,
en la familia, en el matrimonio, porque nos hemos alejado del Dios creador que nos bendijo en el origen. Para ir ya cerrando las ideas, tenemos también un vínculo ahí en los primeros 3 capítulos del Génesis, hablamos de la creación, sus implicancias, hablamos también de la caída, los efectos, ¿no? Cuando mencionamos los efectos en la familia, en el matrimonio, tiene que ver también algo con Cristo, con el Mesías, así en las últimas palabras, creación, caída del ser humano, pero la solución. ¿Cómo podemos juntar estos elementos? Yo creo que aquí muy bien vendría San Juan 3:16. Dios creó todo perfecto, bueno, pero el pecado que entró en el mundo trastocó la perfecta creación de Dios. Aunque fue todo creado bueno en gran manera, el pecado hizo su efecto. Y quiero ilustrar esto, ¿no? Quiero conversar contigo y decirte que la creación que Dios hizo fue un privilegio, porque Dios nos otorgó la vida. Pero a causa del pecado vino la muerte. Y la muerte ahora todos tenemos que padecerla. Pero Dios también tenía una solución. Y esa solución está dada también en la Biblia. Y te la quiero mostrar acá, ilustrándolo con esto. Esa muerte, pero ahora en Cristo Jesús, se transforma en vida. Y el Señor Jesús, con su sacrificio, quiere volvernos a la vida original. Y tal vez tú te preguntas, ¿y cómo yo puedo volver a esa vida original? Bueno, se necesita un solo ingrediente, que tú tengas fe en el sacrificio de Cristo. Y la muerte de Cristo nos traerá de vuelta a la vida. Es por eso que te hago un llamado, que tú aceptes la palabra de Dios. No solo su palabra, aceptes también el sacrificio de Cristo que nos traerá de vuelta a esa vida original por el cual el Señor nos creó. Quiero orar por ti también. Te invito allí donde tú estés, que podamos inclinar el rostro juntos y hagamos una oración a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje y por tu Hijo Jesucristo, que aunque fue el Creador, también fue nuestro Redentor. Ahora queremos aceptarlo por fe, para que tú nos traigas de vuelta a la vida, a esa vida original que tú nos concediste en la creación. Bendice a nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Pablo, Pastor Óscar, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo y vamos a extender la invitación para que nos volvamos a encontrar la próxima semana. ¿Les parece? Amén. Gracias. Y por supuesto, amigos, también la invitación es para cada uno de ustedes para que nos encontremos en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Y por supuesto, la invitación es para que te quedes en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. Que Dios te bendiga.